Hay cadenas que conectan continentes, operaciones que mueven al mundo y maniobras que definen el comercio internacional. Bienvenidos a Full Container, el espacio donde exploramos la logística, el transporte marítimo y la operación portuaria con un enfoque técnico y profesional. Aquí encontrarás análisis, entrevistas y herramientas prácticas para entender y optimizar cada eslabón de la cadena de suministro. Comencemos. ¿Qué barco puede transportar desde miles de toneladas de trigo hasta una montaña entera de carbón sin usar un solo contenedor? Hola y bienvenidos a Full Container. El día de hoy hablaremos del buque granelero o bulk carrier. Este tipo de buque mercante no transporta productos terminados, sino el origen de todo lo que consumimos, la materia prima en su estado más puro. Es decir, minerales, carbón, cemento, granos como trigo, maíz, fertilizantes, sal, azúcar, entre otros. Para apreciar realmente su importancia, tenemos que viajar en el tiempo a una era de puertos caóticos y trabajo agotador. Como es sabido, los barcos han movido carga suelta por siglos. Si un barco necesitaba transportar trigo, azúcar o carbón, lo hacía de la misma forma que transportaba cualquier otra cosa, en sacos, barriles y cajas. El buque que muchos historiadores consideran el primer granelero moderno fue el Earl Chief, votado en 1955. Pero el verdadero auge del granelero llegó en la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo con el milagro industrial de Japón. La demanda del carbón para la energía y del mineral de hierro para producir acero se disparó. La única forma de mover esas cantidades masivas de materia prima a través de los océanos era con barcos más grandes y más especializados. A diferencia del contenedor, la revolución del granelero no se debió a un invento, sino a una necesidad económica. En la actualidad, existen diversos tipos de bulk carriers. Revisemos algunos de acuerdo a su tamaño y a los puertos que pueden operar. Pero antes hay que tomar en cuenta que los graneleros se miden por su tonelaje de peso muerto, en inglés deadweight tonnage. En primer lugar tenemos al Handysize con capacidad de 10.000 a 40.000 toneladas de peso muerto. Son ideales para puertos pequeños. Le sigue el Handymax en Supramax con capacidad de 40.000 a 60.000 toneladas de peso muerto. Estos son versátiles y los más usados. Le sigue Panamax con 60.000 a 80.000 toneladas de peso muerto. Fueron diseñados antes de la ampliación del canal. Su versión ampliada es el Kamsarmax con capacidad de hasta 82.000 toneladas de peso muerto. Con más de 150.000 toneladas de peso muerto tenemos al Capesize. Son demasiados grandes para el Canal de Panamá o el Suez, por lo que navegan por el Cabo de Buena Esperanza. Finalmente, tenemos el Very Large Ore Carrier con capacidad mayor a 200 toneladas de peso muerto. Es usado para mineral pesado, siendo su ruta principal Brasil-China. Ahora bien, es importante entender que el bulk carrier transporta carga suelta sin empaques, sin pallets y sin contenedores, de tal forma que su diseño tiene un solo propósito: máxima capacidad y facilidad de carga y descarga. Esto a su vez permite que su anatomía sea brutalmente simple y eficiente. Su característica principal son sus enormes bodegas, que son espacios amplios, profundos y completamente abiertos, diseñados para contener miles de toneladas de carga. Generalmente tienen entre 5 y 9 bodegas según el tamaño. Estas bodegas están cubiertas por escotillas gigantes que son como planchas de acero, las cuales se abren con grúas hidráulicas o sistema de rodillo, y deben garantizar una estanqueidad perfecta para proteger la carga del agua de mar. Cada escotilla puede medir más de 15 metros de ancho y permitir que la maquinaria introduzca o extraiga la carga con rapidez. Además, el esqueleto incluye mamparos transversales para reforzar y evitar desplazamientos bruscos, doble fondo, usado para combustible, agua de lastre o protección, así como tanques de lastre laterales o de ala, clave para la estabilidad. Cuando hablamos de granelero, no podemos ignorar una realidad. Son barcos impresionantes por su capacidad, pero también vulnerables si algo falla en su estructura, en la estiba o en las condiciones del mar. De hecho, uno de los casos más emblemáticos es el Derbyshire, un buque granelero británico que se inundó en 1980 en el Pacífico. Llevaba 44 personas a bordo y nadie sobrevivió.
Lo más impresionante es que jamás envió una señal de auxilio y el barco desapareció por completo. Años después, la investigación reveló que el agua entró por las escotillas porque no resistieron la fuerza del oleaje. El peso del agua acumulada sobre cubierta terminó colapsando la estructura. A raíz de este accidente, se modificaron los estándares de construcción y se reforzaron las regulaciones internacionales para los graneleros. Por ejemplo, el capítulo 12 del SOLAS habla sobre las medidas adicionales para graneleros, donde encontramos los refuerzos estructurales, resistencia de escotillas, alarmas de ingreso de agua en bodegas, requisitos específicos cuando transporta carga de alta densidad, como son mineral de hierro y bauxita. Por su parte, el ESP Code obliga específicamente a graneleros a inspecciones periódicas, medición de espesores, control de corrosión en bodegas, tanque de lastre y zonas estructurales críticas, por mencionar algunos. Entonces, podemos analizar que existen riesgos comunes en este tipo de buques, como desplazamiento de la carga. Si el grano, carbón o mineral se mueve en lugar durante una tormenta, el buque puede escorarse y volcar. Licuefacción. Algunos minerales con humedad, como el níquel o el bauxita, puede convertirse en una masa semilíquida y comportarse como agua, perdiendo estabilidad. Incendios por carbón. El carbón puede liberar gases combustibles o calentarse internamente y provocar explosiones o fuego. Distribución incorrecta del peso. Si la carga no se estiba correctamente, el buque puede quebrarse o sufrir tensiones estructurales. Los graneleros no solo transportan toneladas de materia prima, también cargan con una gran responsabilidad técnica y operativa. Un error en tierra o en navegación puede tener consecuencias graves. ¿Qué te parece si ahora hablamos de los equipos que se utilizan para cargar y descargar un bulk carrier? Hay que dejar claro que los dos escenarios son con equipo propio o con instalaciones portuarias. Los buques graneleros con sistema autodescargable cuentan con grúas a bordo, cintas transportadoras internas y brazos descargadores articulados. Estos buques operan en puertos pequeños o sin infraestructura. En contraparte, cuando la operación se lleva con la maquinaria de la terminal, podemos encontrar grúas, tolvas, sistemas mecánicos continuos, sistemas neumáticos, excavadoras dentro de la bodega y bandas transportadoras. Pasemos a ejemplificar con una operación real. Toda carga o descarga puede durar desde 12 horas hasta 4 o 5 días según el tamaño del buque y el tipo de carga. Toda operación depende del clima, de la maquinaria disponible y del tipo de mercancía. En la operación de carga, primero se realiza un drop survey, que consiste en medir el calado del barco antes y después para calcular cuánta carga lleva. No se pesan contenedores, se mide el desplazamiento del buque a través del agua. Una vez aprobado el stowage plan, comienza la operación. Si se trata de una carga de granos, esto se vierte directamente en las bodegas. La terminal especializada transporta el grano desde los silos hasta cada compartimento mediante cintas transportadoras. Una vez dentro, el flujo se dirige cuidadosamente para distribuirlo de manera uniforme y evitar montículos que comprometan la estabilidad del buque. Conforme avanza la carga, el primer oficial ajusta el lastre, supervisa los niveles y coordina con los operadores de la terminal para asegurar que cada bodega reciba la cantidad correcta dentro de los límites estructurales. Si antes o durante la operación empieza a llover, se cancela y se cierran las escotillas, reanudando la actividad una vez que la condición meteorológica haya mejorado. Si en lugar de granos se trata de minerales como carbón, hierro o bauxita, el proceso cambia por completo debido a su densidad, abrasión y peso estructural. Aquí la terminal utiliza grúas pórtico con ganchos o cucharas hidráulicas. A diferencia del grano, esta carga no fluye sola, por lo que el mineral cae en cascada mediante tolvas dirigibles o cucharas de alta capacidad. Cada vertido debe distribuirse con precisión para evitar concentraciones de peso que puedan comprometer la estructura del buque. El primer oficial y el planificador de estiba supervisan los cálculos de estabilidad en tiempo real, ya que una cantidad pequeña de mineral puede equivaler a múltiples toneladas por metro cúbico.
A medida que se llenan las bodegas, se ajusta el lastre y se verifica que el calado se mantenga dentro de los límites permitidos para el puerto y el mar de destino. En algunas terminales, la compactación del mineral requiere nivelación final con maquinaria interior o inspección con drones antes del cierre de escotilla. Cuando la operación es de descarga y el buque cuenta con sus propias grúas, como ocurre en muchos Handysize o Handymax, puede realizar la descarga de forma autónoma. Sin embargo, en puertos especializados o con carga densa, lo más común es recurrir a grúas portuarias de gran capacidad. En este caso, la grúa pórtico utiliza cucharas tipo almejas para extraer el material desde la bodega. Cada ciclo descarga varias toneladas y deposita la carga en una tolva. Desde ahí, el producto se canaliza mediante cintas transportadoras hacia los silos o patios de almacenamiento de la terminal. Una vez vaciada la mayor parte de la bodega, siempre quedan restos de carga en esquinas y zonas bajas donde la cuchara no puede alcanzar. Para completar la operación, se introduce una excavadora dentro de la bodega que reúne el material restante y lo amontona para que la grúa pueda recogerlo, y así finalizar la descarga eficientemente. Sin embargo, existe una fase conocida como postdescarga o limpieza y acondicionamiento. Su objetivo es dejar el buque en condiciones óptimas para recibir la siguiente carga, evitando contaminación, daños estructurales o rechazos por parte del próximo cargador. Este proceso incluye la limpieza minuciosa de las bodegas, mediante barrido, aspirado y, cuando es necesario, lavado con agua a presión, seguido del secado para evitar humedad, oxidación o proliferación de plagas. También me gustaría mencionar que la inspección, el mantenimiento continuo y la correcta distribución del peso no son opcionales, son vitales para la seguridad estructural del buque. Por ejemplo, en un granelero con 5 bodegas, si ocurre una inundación en la bodega número 5 a popa, el buque puede escorar, comprometiendo rápidamente la sala de máquinas que suele ubicarse en ese sector. En cambio, si la inundación ocurre en una bodega central, el riesgo es diferente pero igual de grave. El peso concentrado puede generar pandeo del casco, provocar una falla estructural longitudinal e incluso partir el buque, ocasionando hundimiento. Los graneleros han demostrado ser esenciales para abastecer el mundo. Para finalizar, detrás de cada acero que sostiene un edificio, del carbón que mueve industrias o del grano que alimenta países enteros, hay un buque granelero. Muchas gracias por llegar al final, me despido de ti. No olvides darle like, compartir a tu red y suscribirte en Full Container. Muchas gracias por ver este video, espero te haya sido útil. Hasta la próxima.